Jueves 26, pedido de, la investidura del gabinete Bellido. Esto es un poco cómo aparece. La unidad de investigación de Latina ha estado llamando a varios congresistas. Lo primero, de Perú Libre, ahí están los 37 votos asegurados. Somos Perú, el Partido Morado, ha dicho que finalmente van los 9 más. Juntos por el Perú, es aliado del gobierno. Obviamente también el Ejecutivo, tiene 2 carteras. Alianza para el Progreso ha sido un poquito, no sé si la sorpresa, pero Alianza para el Progreso siempre juega un poquito a ese tema, ¿no? Finalmente yo te voy a dar el voto de confianza, vamos a ver después qué viene a cambio o cuáles son las condiciones para ese voto de confianza. En Acción Popular siempre sale, por ejemplo, Johnny Lescano a decir que finalmente el voto ya está asegurado, que lo han decidido, pero nunca se sabe. Por eso lo hemos puesto algunos justamente con la posibilidad de ir en abstención. Pero bueno, con esto que hay acá ya estarían finalmente conseguidos los votos para la confianza. Serían ahí, perdón, José, 66, ¿verdad? Ok, estamos incluyendo a Guido Bellido, que es obviamente congresista de la República, pero también a Roberto Sánchez, ¿ok? Que es congresista de Juntos por el Perú y ministro de Comercio Exterior y Turismo, justamente a raíz de todo el debate que hubo esta semana. Vámonos por acá entonces, los que están en contra claramente. Fuerza Popular con sus 24 votos, Renovación Popular también va en contra, Avanza País ya dijo, va a ir en abstención, y en Podemos no se sabe, aunque yo sí he conversado con el congresista Carlos Anderson, y él me ha asegurado que su voto será en contra, más allá que se dé una votación interna para finalmente decidir. Él dice que, en este caso, él va a decir que se vote en base a la conciencia de cada congresista y que su voto es en contra. Ahí está un poco, y justamente le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados para poder conversar al respecto. Nos acompaña... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias a todos por venir. Nos acompaña Cyril Bazán, congresista de Juntos por el Perú, Alejandro Muñante de Renovación Popular y Alejandro Soto de Alianza para el Progreso. Muy buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Empezamos con usted, congresista. ¿Nos hemos equivocado? ¿Estamos en lo correcto? Al menos justamente en su agrupación política. Bueno, en el caso de Renovación Popular hemos dicho que vamos a esperar hasta el último minuto. Esto es política y cualquier cosa puede pasar. Nosotros esperamos una recomposición mayor del gabinete Bellido. Hemos pedido públicamente la renuncia de 5 ministros, uno de ellos ya se fue, cosa que nosotros saludamos, ese gesto de parte del señor Bellido. Faltan 4 ministros más que hemos cuestionado. Si hay una recomposición mayor... ¿Cuáles son esos 4? El ministro de Trabajo, señor Maraví, el ministro de Defensa, señor Ayala, el ministro del Interior, precisamente, el señor Carrasco, y la ministra de la Mujer, la señora Durán, ¿no? Si hay una recomposición mayor... ¿Por qué la ministra de la Mujer, perdón? ¿Por qué la ministra de la Mujer? En el caso de la ministra de la Mujer, bueno, sabemos que ha tenido ciertos nexos y vínculos, ¿no? Con grupos del emergentismo, ¿no? Y ahorita vamos a por supuesto. Y además creemos porque no es una persona idónea para el cargo, en este caso. Ok, pero ¿y Guido Bellido no? Es decir, piden cabezas de ministros, pero ¿sí quedarían con Guido Bellido si es que él cambiase eso? Bueno, nosotros hemos dicho desde el primer momento que lo mejor que podría pasar es que el señor Guido Bellido renuncie. De esa manera se recompone todo el gabinete. Pero si no lo hace, al menos 5 ministros deberían renunciar a sus carteras. Ok, pero solamente para cederle la palabra a la congresista Bazán. Me parece que eso no va a pasar. Es decir, si eso no pasa, lo que usted me ha dicho, el voto es en contra. Debería estar en contra, siendo consecuente con lo que hemos dicho, ¿no? Correcto. Cyril Bazán, quería responder justamente, me parece, es la misma pregunta. Ustedes obviamente están por el sí. ¿Cree que finalmente está asegurado el voto de confianza para el gabinete Bellido? ¿Hay alguna condición de parte de Juntos por el Perú? Mira, yo creo que de repente, no sé, ya estaba esperando los otros 14 nombres porque se están pidiendo prácticamente renuncias como si alguno de nosotros hubiera asumido la presidencia, ¿no? O sea, hay que dejarle el espacio. La gente elige al presidente y el presidente elige al premier y con ellos se eligen los ministros. Si no respetamos ese camino y queremos nombrar prácticamente la mitad del gabinete, entonces mejor de repente algún congresista hubiera querido lanzarse a la presidencia y armar su propio gabinete. Ahora, yo creo, y le preguntaría al congresista que ha pedido estos cambios tan específicos, si se ha reunido, ¿con cuántos de los 5 se ha reunido? ¿Cuántos planes de trabajo de los 5 ministros ha recogido, congresista de Renovación Popular? Bueno, la verdad es que nosotros lo que hacemos es hacer un control político
de lo que Precisamente. estamos viendo, de las actuaciones del gobierno. Eso está en el artículo 5 de nuestro propio reglamento, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros ejercer un control político antes y ¿Con después cuántos de los 5 ministros se ha reunido Nosotros usted? hemos reunido con el propio presidente Castillo y hemos pedido también a él personalmente la renuncia de estos ministros, porque se sabe, y es una, digamos, un secreto a voces, que la propia población hoy ya encuestada dice claramente que no está de acuerdo con esta congresista, constitución. lo que ellos dicen, digamos, la argumentación no es que hayan conversado porque no tienen un plan, sino justamente por antecedentes pasados que son incluso anteriores a su nombramiento. Cristian, yo creo que ahí, para terminar en todo caso mi intervención, yo quería de repente tratar de sacar un poco de sensatez de este debate, ¿no? Nosotros queremos trabajar y nos hemos dado cuenta que la victoria de Pedro Castillo, que es quien ha denominado y quien ha construido junto al Premier este gabinete, es por algo y es para trabajar. Y la gente no esperó y no votó por la derecha porque ha visto gobierno tras gobierno y finalmente no ha visto resultados. Si no pensamos en los planes de trabajo, en los proyectos, en los resultados y nos enfocamos también en qué cosas se puedan construir, entonces realmente lo que estamos haciendo es ignorar el resultado electoral de esta última elección, porque finalmente lo que se demuestra es que la gente ha quedado desposeída, ha quedado en pobreza y en vulnerabilidad, ha quedado prácticamente organizándose socialmente porque el Estado no existía. Ya, ok, Entonces, pero congresista. Sin esa perspectiva, la verdad es que simplemente estamos diciendo, saco a tal, pongo a tal. ¿Usted sí estaría de acuerdo en la salida de Béjar, no por lo que lo han sacado, sino porque no consiguió las vacunas? Yo estoy de acuerdo con que dejemos al presidente gobernar y le hemos ¿Pero pedido... qué significa eso? ¿No? ¿Significa que no se le puede cuestionar como, por ejemplo, que no hayan llegado vacunas? No entiendo esa frase. Nosotros como Juntos por el Perú, que somos... por supuesto, aliados de este gobierno, no somos partido de gobierno, pero somos aliados de este gobierno, estamos planteándole al Premier, y le hemos planteado porque hemos sostenido una reunión con el Premier, ciertas críticas, por supuesto que sí. Le hemos dicho que hace falta más mujeres en el gabinete, que no puede ser que haya solamente 2 mujeres en este gabinete. Correcto. Y eso implica también pedirle ciertos cambios. Le hemos dicho necesitamos más liderazgos. Le hemos dicho también que necesitamos un compromiso real con la población, que no solamente son visitas y viajes como el que se hizo para el corredor minero a Chumbivilcas, sino que en estos 2 meses que él se comprometió a buscar soluciones, necesitamos resultados. Le hemos dicho que en la Asamblea Constituyente van a tener nuestro respaldo porque creemos que esa es una bandera muy importante de la izquierda y que vamos a construir juntos. Y por supuesto nos hemos reunido, porque acá creo que está lo valioso, nos hemos reunido con el ministro de Vivienda, nos hemos reunido con el ministro de Economía, el día de mañana me reúno con el ministro de Salud, nos estamos reuniendo con el ministro de Transportes, es decir, estamos tratando también de evaluar el voto de confianza en tanto el plan de trabajo y la proyección de lo que se quiere hacer desde este gabinete. Críticas no han faltado, pero queremos que sean de las constructivas. Pero su voto está asegurado, a favor. Juntos por el Perú está, por supuesto, respaldando Alianza para el Progreso, congresista Soto. Yo escuchaba justamente también a un representante. Entonces, ¿cuál ha sido un poquito la decisión, los criterios para finalmente asegurarle el voto de confianza? ¿Es así? ¿Le han asegurado el voto de confianza? Cristian, vamos por partes. Vamos por partes. Mira, Alianza para el Progreso todavía no ha definido si da el voto de confianza o no. Nosotros somos respetuosos de la Constitución Política del Estado. Ha sido elegido un presidente, él ha designado su gabinete y por lo menos démosle el beneficio de la duda, ¿no? Queremos escucharlos el día 26, qué le proponen al país. Y luego de eso, responsablemente vamos a tomar una decisión. Acá nadie se ha adelantado a decir, porque sería darle una suerte de cheque en blanco, decir por anticipado, sí o no. Esas cosas creo que... Pero perdón, Juntos por el Perú se la ha dado por anticipado. El único en todo caso que no se la ha dado por anticipado es Renovación, aunque me queda claro que no se lo van a dar. Mi pregunta es, suena lindo, pero al mismo tiempo es una excusa, perdóneme congresista, de decir, bueno, no voy a decir qué es lo que pienso, no, ni lo que voy a hacer, porque obviamente quiero seguir negociando hasta el final. No. A ver, perdón que lo interrumpa, congresista. Una cosa es que usted me diga, quiero escuchar, pero una cosa es que ya tenemos varios días de gobierno. Entonces, en base a lo que ha visto de gobierno, ¿le va a dar el voto de confianza o no? Más allá de lo que vaya a decir. Lo demás son palabras, es puro bururú. No, a ver, mira, cuando Pedro Castillo dice, la próxima semana, me refiero a la semana que viene, van a haber sorpresas en el tema del gas y de los alimentos. ¿Usted podría ya asegurar cuáles van a ser esos resultados? Por supuesto, yo podría decir, señor presidente, usted está jugando a la gallinita ciega, ¿cómo me va a decir van a haber sorpresas? Cuéntenos ahora. Pero eso lo ha hace un dicho. Presidente para no generar más incertidumbre, congresista. Sí, por eso, él lo ha dicho, él lo ha manifestado. Y entonces, en esa línea, yo presumo que el gabinete de Bellido tendrá pues un mensaje claro a la nación, porque el pueblo peruano va a escuchar ese mensaje, va a conocer qué es lo que se le propone. Y tal vez haya cambios ahí. Bien lo ha dicho el congresista Muñante, de que nada está dicho, ojo, el 26 todavía está de acá a 4 días,
y muchas cosas pueden pasar. Les quería preguntar a los tres, empezando justamente con usted que terminó justamente hablando. Hoy en una entrevista en Perú 21 le preguntan a la presidenta del Congreso y ella responde que ha firmado un acuerdo de gobernabilidad con el señor Guido Bellido. ¿Ustedes tienen conocimiento al respecto? ¿Saben de qué se trata? ¿Qué acuerdo fue? Si es que ella lo ha firmado, digamos, a título personal o a nombre del Congreso de la República, congresista. Bueno, yo creo que lo ha hecho a nombre propio, a nombre personal, porque yo no tengo conocimiento, mi bancada tampoco. ¿Sería irregular que haya firmado algo sin darse conocimiento y que lo haya hecho a nombre del Congreso de la República? Pero por supuesto, ella no representa a los 130 congresistas. Hay bancadas, hay agrupaciones políticas que tienen que tomar mínimamente una consulta, una opinión. No se puede tomar decisiones. Uno diría, caray, no, enhorabuena que haya finalmente un acuerdo de gobernabilidad, es lo que todo el mundo quisiera, pero claro, justamente por la forma en que se ha dicho y el desconocimiento, congresista Bazán, ¿usted tenía conocimiento al respecto? ¿Ha podido averiguar algo tras justamente esa declaración de la presidenta del Congreso? Mira, yo creo que hay un mensaje ambiguo, ¿no? Porque está lo que tú dices primero, pero también ha dado una entrevista en Perú 21 en donde ha dicho que la eligieron para ser oposición. Yo entiendo que entre gobernabilidad y ser oposición debe haber pues una sana crítica. Yo respeto, por ejemplo, a los congresistas que aquí dicen que van a esperar al 26 a escuchar al Premier. Me parece más valioso eso que comenzar a plantear mociones para declarar inmoral el nombramiento de tal o cual ministro, ¿no? Y ¿sabes qué, Cristian? Esto finalmente también se tiene que ir decidiendo en el Pleno. Si ya se abre la discusión de algún acuerdo y si se comparte en aras de la transparencia, ojalá la presidenta también lo haga en el próximo Pleno o en el Consejo Directivo, pues sería bueno también que se empiecen a tocar temas un poco más trascendentales, a diferencia de los anteriores plenos que han sido, y la gente lo ha visto, lamentablemente vergonzosos. Congresista, lo mismo, ¿no? Digamos, ¿han tenido conocimiento? ¿Le molestaría que se haya firmado algo en nombre del Congreso? Finalmente, claro, interesante ver de qué se trata esta conversación con el gabinete Bellido y a partir de ahí, pero claro, llama la atención que lo declare en una entrevista y que finalmente no lo haya conversado anteriormente con ustedes. Bueno, tampoco tenemos conocimiento del contenido de ese acuerdo. Ok. Nosotros esperamos pues que esta semana, que vamos a tener seguramente alguna reunión con ellos, vamos a esperar que den la información que nosotros necesitamos porque queremos conocer ampliamente de qué se trata este acuerdo. Nosotros, la verdad es que estamos abiertos a cualquier acuerdo. O sea, la idea de ser oposición no es ser obstrucción, sino de poner los faros sobre aquello que está ocurriendo mal, aquello que están haciendo mal. Entonces, nosotros hemos dicho siempre que vamos a estar abiertos al diálogo, a la concertación, siempre y cuando se dirijan por los cauces constitucionales. Ser oposición no significa, digamos, oponernos a todo lo que el gobierno haga, y tampoco tenemos que apañar pues la cosa que hace mal el gobierno, ¿no? Tenemos que ejercer un adecuado control de fiscalización y para eso estamos en el Congreso, para fiscalizar los actos del gobierno. Correcto. A ver, el día viernes hubo una reunión del Acuerdo Nacional. Pude conversar con Ernesto Álvarez Miranda, ¿no? Expresidente del Tribunal Constitucional. Y él parece que ahí conversando, y justamente que tendría que verse posteriormente en el Congreso, planteaba la posibilidad de anular las cuestiones de confianza, como finalmente se presentaron y conllevaron a la disolución del Congreso, y por otro lado también anular este artículo de la incapacidad moral, de la vacancia por incapacidad moral, y finalmente ir al juicio político, que es una figura que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos. Congresista Bazán, empiezo con usted. ¿Estaría de acuerdo? ¿Sería algo que, cree usted, ayudaría finalmente a la gobernabilidad y no a este choque de poderes en los cuales siempre hay el temor de yo te vaco primero, yo te disuelvo, etcétera? Mira, hay varios proyectos de ley que tocan precisamente reformas constitucionales sobre el tema de la cuestión de confianza. Entiendo que incluso hay algunos que piensan que de repente el Congreso podría con esto tener más poderes que el Ejecutivo. Hay distintos carices. Yo creo que hay que analizarlo técnicamente, hay que analizarlo cuidadosamente, porque es verdad, todos queremos un mismo objetivo, que no siga el enfrentamiento y la crisis. A mí me parece absurdo que se esté discutiendo, Cristian, finalmente si va a durar o no 5 años este Congreso, si va a durar o no 5 años el gobierno del presidente. O sea, yo creo que esa no debería ser la discusión, y yo creo que si hay una propuesta no puede soltarse tan a la ligera, y si se ha dicho, pues habrá que ver el sustento técnico detrás, porque detrás de cada reforma constitucional hay varios artículos que tienen que modificarse. Claro, pero es una reforma, pero digamos, ¿ese cambio le parecería adecuado? ¿Siente usted que antes incluso esta propuesta había que finalmente definir, por ejemplo, el tema de la incapacidad moral para la vacancia o el tema también de las cuestiones de confianza, como este tema de la denegación fáctica? No, yo creo que el tema de la incapacidad moral de todas maneras requiere una modificación constitucional, y esa es una de las cosas que además ha quedado como acuerdo de la comisión encargada de elaborar la reforma política. Porque esto de la incapacidad
incapacidad moral se está usando, además, fue pensada para una cosa y ahora todo el mundo cree que, claro, incapaz moral es cualquier persona que se le antoje, ¿no? Se ha planteado, por ejemplo, que la designación del premier sea inmoral y con esto también tratar de adelantar que como fue inmoral y quien lo designó fue el presidente, entonces el presidente es inmoral. O sea, si comenzamos a ver qué políticos han tenido investigaciones, yo misma lo planteé en el pleno pasado, ¿no? O sea, también podríamos declarar inmoral a ciertos funcionarios del BCR, a ciertos miembros del TC, a ciertos miembros del Congreso y nos quedamos sin Congreso ni sin instituciones. Entonces, está bien, hay quienes están investigados y siguen sus procesos y hay quienes también tienen que gobernar y siguen sus procesos. Veamos cómo ese balance de poderes no se rompe, porque, ojo, soy la primera en defender las instancias democráticas, pero sí de acuerdo con que hay un abuso de figuras como la incapacidad moral que tendría que o eliminarse o cerrarse en candado. De la otra no me ha dicho de la cuestión de confianza. Yo creo que la cuestión de confianza es un mecanismo válido, pero que habría que ver cómo lo ajustamos, ¿no? Finalmente, a que no se use antojo, ¿le parece, digamos, más complicado el tema de cómo está planteado la incapacidad moral y la vacancia que el tema de la cuestión de confianza? La cuestión de confianza me parece que hay que mirarla con mucha más atención y el tema de la incapacidad moral, que es un artículo, una causal nada más. Esa causal yo creo que está pésimamente usada y más bien se hace abuso. Lo que parece que se planteaba era finalmente anular las dos para ir al tema del juicio político. ¿Cómo ve eso Alianza para el Progreso? ¿Se ha conversado finalmente al respecto, congresista? Bueno, no te olvides que en el Congreso pasado Alianza por el Progreso ya dejó prácticamente una moción y un proyecto de ley para hacer las modificaciones pertinentes en la Constitución Política del Estado. Sí, pero ahí era de un lado nada más, no era justamente cuestión de, o sea, era finalmente quitarle un poquito de poder al Ejecutivo, pero no así al Congreso en el tema de la incapacidad moral. Sí, claro, pero esos son tiempos, eso fue el Congreso pasado. En este Congreso tú estás planteando de que si estamos de acuerdo o no, si estamos de acuerdo con que se hagan modificaciones constitucionales, por supuesto que estamos de acuerdo. El tema del voto de confianza tiene que ser reajustado cuidadosa y escrupulosamente. Lo otro, lo de la incapacidad, como lo ha dicho Sigrid Bazán, se presta pues al manejo político, ¿no? Para decir que cualquiera incurre en esa causal y puede ser defenestrado del cargo público, y eso no está bien. ¿Incurrió en eso APP el año pasado con el señor Merino? No sabría decirte con certeza, porque, a ver, es que... Dale. Se tiene que conocer, por favor, a profundidad las causas, el motivo de la actuación de este señor. Y entonces, unos dicen que sí, debiera ser así, debería calificarse como tal. Ok. Congresista, ¿cómo se va a definir el voto de APP? Es decir, ¿va a ser una votación interna y una vez que voten internamente, todos se van a ceñir finalmente a ese resultado y van a votar en un bloque? ¿O cabe la posibilidad de finalmente voto de conciencia, cada uno va por lo que piensa? Mira, lo primero es escuchar, evaluar y luego al interior de la bancada debatir. Y ahí, democráticamente, cada uno optará de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a lo que ha evaluado. Yo creo que ahí no hay imposiciones ni del presidente del partido. Nosotros no somos, objeto de un jefe que nos ordena y cumpla a tabla rasa lo que se dispone. No, hay libertad para poder decidir el voto y creo que eso va a primar. Vamos a ver, porque justamente se ha dicho siempre todo lo contrario respecto a Alianza para el Progreso, pero vamos a ver finalmente cómo es en este Congreso. No sé si, José, si me puedes poner nuevamente el cuadro, porque cuando hemos mostrado el cuadro, congresista Muñante, lo que se nota claramente es que de alguna manera está asegurado el voto de confianza. Yo conversaba con algunos analistas durante la semana que está terminando, y claro, por ahí planteábamos... Se le va a dar la confianza justamente por la desconfianza que hay entre Congreso y Ejecutivo. Es decir, justamente de lo que estamos hablando, la posibilidad de que si yo te niego la confianza para la investidura del gabinete, tú me puedes hacer una cuestión, finalmente y agotas una bala, a la segunda te cierro, etcétera, etcétera. Si ustedes no vieran que hay estos votos, ustedes seguirían en su línea de votar en contra, es decir, es importante darle este voto de confianza para luego ir viendo y continuar con esa estrategia. Claro, usted ha planteado que sería una condición para poder votar a favor, pero la estrategia, hablo del almirante Montoya, que dijo, esta es la primera chamba respecto de la salida del señor Béjar, ahora vamos por el ministro de Defensa, creo que dijo, y hay un orden incluso, el ministro del Interior, etcétera, etcétera. Claro, por supuesto. Nosotros vamos a desarrollar una política consecuente, una política sin componendas, sin arreglos bajo la mesa. Nosotros lo que decimos lo hacemos.
¿no? Y nosotros hemos dicho de que vamos a interpelar ministro por ministro, porque consideramos de que estos ministros que le he mencionado hace un rato, no cumplen pues la idoneidad. Pero porque el almirante no dijo interpelar, porque interpelar sería válido. Es decir, me parece completamente válido, pero dijo, vamos a ir sacando, ¿no? Un poquito que la tarea era ir cortándoles la cabeza a todos los ministros. Los términos pueden variar, lo cierto es que vamos a interpelar y en algunos casos censurar. En el caso, por ejemplo, del ministro del Interior, yo creo que no hay interpelación que valga. Ha sido una designación completamente incompatible que incluso puede colocar en duda o bajo nulidad sus decisiones, ¿no es cierto? Entonces, frente a una situación como esa, lo que cabe, a nuestro parecer, es la censura inmediata, ¿no? Entonces, nosotros vamos a actuar en esa línea, siempre fiscalizando las actuaciones del gobierno. Vamos a poner siempre nuestra lucha, toda nuestra fuerza en que el gabinete pues sea un gabinete idóneo, al menos que garantice cierta estabilidad para la población que hoy más lo necesita, ¿no? Nosotros no vamos a permitir que, por ejemplo, personas impresentables sin ningún tipo de preparación estén llevando a cabo las políticas del gobierno, porque esto justamente va a traer corrupción, va a traer inestabilidad y va a traer miseria para los peruanos. Pero, Cristian, perdóname, no quiero sonar muy, no quiero sonar muy fuerte. Yo, con los colegas, y creo que en el Congreso, quienes me van conociendo, mi idea siempre es conversar con todos, pero esto de amenazar, porque discúlpame, busquémoslo en un diccionario. Es control. O sea, si no cambian al ministro, lo censuro. No vamos a apoyar. ¿Por qué no plantea la censura ahora? O sea, no quiero sonar muy fuerte, pero es como que yo digo, bueno, Cristian, si no me haces esta pregunta, me voy. Mejor no vengo a la entrevista, ¿no? ¿Para qué estamos en el Yo Congreso, creo en realidad que debería haber un diálogo sobre las propuestas y además quiero, congresista Muñante, con todo el respeto, hacer también algunas aclaraciones porque él además ha pedido la salida de la ministra Anaí Durán. Yo tengo que pronunciarme porque además viene del Nuevo Perú, viene de las izquierdas que hemos postulado juntas. ¿Qué dice al respecto? Y yo creo que no hay ni una sola investigación contra la compañera Anaí Durán, ni una que me muestre el papel donde hay alguna investigación que la acuse o la vincule de terrorismo, si hay alguna investigación donde está su nombre escrito ahí acusándola a ella, porque a mí lo que me parece es que hay una persecución no solo contra las mujeres de izquierda, Cristian, sino también en general contra las mujeres de izquierda que hacemos política. Y lo mismo ha hecho el señor Córdoba, y tú has mencionado, perdóname, y con esto termino, lo mismo ha hecho el señor Córdoba con Indira Wilca, y yo también salgo a defenderla como mujer de izquierda, porque prácticamente, y la ha insultado, y esto lo ha dicho el propio Eduardo Dayant en su entrevista el día de hoy que ha citado al comienzo de tu programa en La República, y me parece atroz que en lugar de construir con las compañeras se les excluya, se les margine, se les terruquee y se les insulte. Así que en defensa de mis compañeras yo debo salir a hablar fuerte y claro sobre este tema. No ocurre lo mismo. ¿Por qué de una señor como Córdoba, que se le puede cuestionar y creo que todos coincidimos, por qué saltar a que finalmente ustedes son víctimas de un acoso generalizado? ¿Pero no lo has visto, Cristian? Yo hablo de Daniel Córdoba. No, yo hablo de todos los que nos han salido a gritar cualquier cosa. Explícame quién es más, Te cito, por favor. personajes que han estado incluso en este canal, Beto Ortiz, Magali Medina, no sé, Juliana Ox, puedo decirte todos los nombres de la vida. Oye, en el Twitter he presentado un proyecto de ley, Rosa María Palaz, o sea, a ver. Pero escúchame, ¿ya no se te puede criticar, congresista? No, ¿sabes qué pasa, Cristian? ¿Qué es lo que pasa? Es que eso no es una crítica, eso es pedir la salida. ¿Cómo no va a ser una crítica? Y adelantar una censura. Si no estoy con un... Oye, por favor, ¿cuántas veces se ha dicho la izquierda que gente vinculada a Fuerza Popular tenía que salir o que no era una persona adecuada para un cargo? Cristian, el Congreso... bueno, está bien porque tú no eres mujer, no eres de izquierda, entonces entiendo que tu perspectiva sea distinta. Perfecto. Bueno. De repente hay mujeres en casa que se sientan un poco más identificadas. Pero solamente voy a decir algo, Tenía que salir a decir esto porque el congresista está adelantando censuras antes de escuchar a los ministros. Y eso sí, pero me quedó la duda, me parece poco dialogante, por lo menos. Con el novio que había sido terrorista del MRTA. Pero mira lo que estás diciendo, qué barbaridad. Claro, o sea, vamos a hablar de los novios de la gente ahora y eso no es machismo. O sea, hablamos de los novios de las ministras y de las congresistas y eso no es machismo. Preguntando por qué, finalmente. Él dijo que estaba vinculada. ¿No te parece un vínculo tener una relación con una persona que ha estado vinculada al MRTA? Me parece una barbaridad. A ver, preguntémosle cuál fue la novia del señor en tal año. ¿Por qué no comenzamos a rebuscar? Lo que pasa es que el Deja que responda por qué siente que la señora Anaí de Cárdenas también debería dejar el cargo. Lo que pasa es que siempre se manifiesta el doble estándar, ¿no? Cuando es una mujer de izquierda, ¿por qué siente que Anaí Durán tenía que dejar el cargo? Pero cuando es mujer derecha sí hay que tener toda la razón de ¿Por qué sentía que Anaí Durán tiene que dejar el cargo? Bueno, además de haber tenido una relación, también se ha conocido, ha trascendido de que se ha pronunciado en favor de Víctor Polay Campos para poder lograr su reubicación del penal, ¿no? Eso es lo que también había trascendido.
trascendido. Entonces, personas con estos cuestionamientos, yo creo que lo mejor para poder garantizar la estabilidad del país es que no se designe, ¿no?, gente con este tipo de vínculos. Okay. Ya lo mejor que puede suceder al país es eso. ¿Tú estás satisfecha, congresista Bazán, digamos, con todo el gabinete? ¿Cuáles son las críticas que podrías hacerle al gabinete, o tú crees que hacerle una crítica, citando justamente, tú también has visto la entrevista de Eduardo Arllán, que dicen que no es un tema ideológico, sino que finalmente hay gente que no está preparada? Mira, nosotros hemos hecho un primer llamado al señor Bellido, porque ha extendido el marco de la emergencia sanitaria, extendiendo también la suspensión perfecta. Y eso tiene que ver directamente con mi proyecto de ley, y yo le he dicho, oiga, o corrija esto o va a tener una persona en la calle, afuera de su oficina, protestando, porque eso vulnera los derechos de los trabajadores. Esa es una primera crítica. Otra crítica también la hemos hecho frente al ministro de Educación y las tablets. Es más, y aquí me detengo, al ministro de Educación y al ministro de Salud ya se les está citando a las comisiones de Educación y Salud para que expliquen el proceso de vacunación y para que expliquen el retorno a clase de seguro de los chicos. O sea, no es que Juntos por el Perú no esté cumpliendo su labor de fiscalización. Entonces, digamos, tú podrías también coincidir que esa fiscalización y esas críticas que tú has hecho no significa que Juntos por el Perú no esté dejando trabajar al señor Castillo. No, nosotros queremos dejar trabajar al señor Castillo al primer mes de su gestión. Entonces, la crítica, si no estar de acuerdo con que uno sea ministro, no es no dejar trabajar, sino simplemente es hacer también una crítica. Pero por supuesto que sí. Ok, por supuesto. Congresista, ¿qué más de Alianza finalmente para el progreso? ¿Ustedes están satisfechos? Por ejemplo, la salida de Béjar. Usted me decía, tenemos que escuchar al gobierno. La pregunta es si lo que hemos visto hasta ahora, entonces, independientemente del tema de Béjar, de lo que les habían sacado los audios del año pasado, etcétera, hay un tema con las vacunas que finalmente ya han visto un efecto este mes de agosto. Entonces, la pregunta es, claro, yo voy a escuchar al señor Bellido, pero ya hay varios días de gobierno. Entonces, ¿qué le dice eso a APP? Bueno, nosotros saludamos la salida de Béjar y bueno, me parece que el gobierno está rectificando algunos errores, ¿no? Pero también somos críticos al gabinete, Cristian, no vayas a pensar que Alianza para el Progreso no tiene sus reparos. Tiene sus reparos, fundamentalmente con el ministro del Interior, al cual has hecho tu mención. Él hasta este momento sigue siendo fiscal en ejercicio. ¿Por qué? Porque la ley de carrera del Ministerio Público, en su artículo 106, numeral 3, establece que para que deje de ser fiscal el señor Carrasco Millones, tiene que su renuncia ser aceptada. Y hasta este momento esa renuncia no ha sido aceptada. Ese es un reparo, es un cuestionamiento a la formalidad en la cual... ¿Cómo cree que se debería solucionar eso, congresista? Bueno, ya existe pues una investigación en el propio Ministerio Público por una presunta inconducta funcional. Eso tendrá que concluir en algo. Lo que a mí me preocupa es que los actos funcionales que él viene ejecutando podrían devenir en nulos, porque esa renuncia no ha sido aceptada, te reitero, ¿no? Correcto, pero nuevamente ahí está el tema de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Porque no ha podido todavía renunciar. Entonces, ese es el tema también, que una institución tan importante como la Junta de Fiscales Supremos está descabezada. Pero ¿Cómo resolvemos eso? En el ámbito legal, al no existir renuncia aceptada, sigue siendo fiscal. Sigue siendo fiscal y ministro. ¿Coincide con eso, Siris Bazán? Sí, de acuerdo, es una crítica válida, por ejemplo, ¿no? Habría que pedir de alguna manera que, ojo, y esto lo hemos dicho también y lo hemos conversado, ¿no? ¿Qué va a pasar eventualmente si esto llega a la comisión correspondiente y pasa a la subcomisión de acusaciones constitucionales? Va a tener un problema también el señor ministro. Yo creo que es una crítica válida y tendría que responder también, por supuesto. ¿Qué significa una crítica válida? Porque independientemente de que no se trata, bueno, ustedes han cedido con Béjar, como leía Rocío Silva Santisteban, y ahora van a venir por más. Lo lógico sería también cómo se le ayuda al presidente Castillo en no tener justamente estos pasivos. Entonces, ahí le pregunto directamente, ¿no convendría al gobierno del señor Castillo tener otro ministro del Interior? Si está tan, digamos, no ilusionado con Carrasco Millones, como podría ser que va a ser una buena chamba, que espere que resuelva su problema y luego finalmente se le podrá convocar. ¿Sabes qué pasa, Cristian? Y esto lo voy a decir también muy a título personal, es que esa chamba del gobierno también, pues, ¿no? O sea, discúlpame, pero yo soy congresista de la República y me debo, ya no solamente a los que me eligieron, me debo a todo el país, a toda la República, y yo estoy trabajando. Entonces yo creo que el gobierno tiene que hacer también sus arreglos, por supuesto. Pero no se trata acá pues de que uno también le va a decir qué ministro poner, qué ministro sacar. Oye, yo estoy presentando proyectos de ley también, estoy haciendo mi trabajo también, y estoy completamente de acuerdo con la crítica que ha hecho el congresista de Alianza para el Progreso, y estoy de acuerdo con algunas críticas también. Pero mi punto es que cuando el congresista... Pero me preguntas qué debería hacer el presidente. Tú dijiste que es finalmente una, digamos, una oposición, una obstrucción y que no están dejando trabajar al gobierno, cuando en verdad es una crítica que, claro, tú tienes otras prioridades para el congresista, esa es su prioridad. No, una cosa es una crítica y otra cosa es o me cambia 5 ministros o lo censuro.
¿O me equivoco? No va ¿O a es lo dar el mismo voto para de ti? confianza, es lo que ha dicho. O sea, ¿cómo no ¿Es lo puedo mismo decir, para no ti? estoy de acuerdo con ese ministro? No O sea, estoy o de me acuerdo das con esto, ese Cristian, o ministro. te despido. ¿Por ¿Es qué lo no mismo se le que puede hacer Cristian esa mejora crítica? tal o cual cosa en tu conducción? Es lo mismo, pues. No es condición también, lo que es que lo mismo. quiero ver hasta qué punto se le puede quitar ciertos derechos finalmente a un congresista. No me imagino que ustedes les hayan dicho No, eso el cuando congresista finalmente tiene había derecho a pedir congresistas toda la vinculados censura a que Fuerza quiera. Popular. Nadie le va a quitar su derecho. Yo solamente estoy diciendo que hay críticas que me parece que están obstruyendo el trabajo del gobierno, nada más. Bueno. De ahí el congresista puede plantear sus mociones. Hemos discutido 10 mociones, 20 mociones. No hemos terminado el pleno pasado, Cristian, porque la democracia es así y quieren presentar mociones... Declarativas. Discúlpame, Declarativas. No, Eso no eran también- declarativas. Eso también... Se eso convirtieron también. en declarativas porque no iban a alcanzar los Ustedes votos. estuvieron también detrás de eso. La verdad que la vez pasada no fue declarar esto y y se fueron justamente retrocediendo un poquito también como Perú Libre retrocediendo respecto de la moción de censura a la mesa. Bueno, nosotros no hemos planteado en ningún momento la censura a la mesa, ¿eh? No, yo hablo de Perú Libre. No, Lo Perú que voy Libre es la que es un planteó y la ejemplo retiró. respecto de plantear algo, ponerlo sobre la mesa e inmediatamente recular. Nosotros hasta el momento no hemos reculado en nada de lo que hemos planteado. Si bien es cierto, no se alcanzaron los votos para algunas mociones, eso es democracia, ¿no? Esto se tiene que aceptar por la fuerza de los votos. Bueno, fue Pero Avanza, fue un fue Avanza buen País, gesto, perdón, ¿no? es decir, fue Avanza País la que presentó este tema de no declarar al gabinete, que no tenía la capacidad moral, etcétera, etcétera. Al final eso también no camina. Sí, pero esta moción al que haces mención se cambió en el transcurso del debate, ¿no? Y se estableció de que lo que buscaba la moción finalmente era exhortar al presidente Castillo a que tome en cuenta al momento de designar los ministros los casos, las investigaciones o sentencias por terrorismo, por lavado de activos y por organización criminal. Yo creo que frente a esa situación, ¿quién estaría pues en desacuerdo? Correcto. O sea, ¿quién estaría a favor de que a una persona se le designe con esos antecedentes? Correcto, pero congresista, la otra manera de criticar o de cuestionar finalmente al gobierno es de alguna manera desnudar sus carencias. Entonces la pregunta sería, congresista de Alianza para el Progreso, ¿qué otros proyectos de ley, qué otro tipo de cosas está haciendo el Congreso de la República para justamente dejar en manifiesto, desnudar las carencias de este gobierno que claramente la población lo está percibiendo y es lo que las encuestas resaltan el día de hoy? Una última de IEP en el Diario de la República. Bueno, yo tengo que empezar por una autocrítica. Y como lo ha dicho la congresista Bazán, estas sesiones del Congreso, las dos últimas, han sido prácticamente una pérdida de tiempo. Porque no he sido elegido para aprobar si a Evo Morales se le declara persona no grata o no. Esas cosas creo que no deberían de pasar en el Congreso. Debemos abocarnos a lo que tú has dicho. ¿Quién planteó eso? Norma Yarrow, perdón, ex Renovación. Avanza Bueno, País. nosotros estamos abocados en reunir las propuestas que vienen del interior del país. Yo soy un congresista de la ciudad del Cusco, represento a la región del Cusco. Y en mi bancada me dicen, a ver, ¿qué necesita el Cusco? Yo le digo, hay problemas de nivel nacional como el aeropuerto internacional de Chinchero. Viene una tercera ola del coronavirus y el Cusco no tiene un hospital que está abandonado. Sí. Hace 8 años atrás el hospital Antonio Pero ¿por qué Reina. nadie en el Congreso planteó lo de la vacuna y la Cancillería y el Ministerio de Salud? Pero se ha planteado todas esas cosas y no se han discutido porque nos quedamos 3 horas discutiendo acá la iniciativa que el congresista comenta. Esta de la inmoralidad nos ha quitado 3 horas, Cristian. ¿Qué fue lo que se planteó? Mientras que Perú Libre planteó algo contra la mesa directiva que retiró al instante, sí. Esto se retiró después de 2 horas. ¿Qué fue lo que se planteó, perdón, respecto de la vacunación y del escaso? Las citaciones a los ministros de Salud y de Educación a las comisiones respectivas para que respondan sobre el proceso de vacunación. Ambas eran mociones para llamar a los ministros al Pleno. Pero no a Cancillería, o en ese momento ya lo habían sacado. No, en ese momento no fue a Cancillería, pero estaban mociones pendientes ahí. Tranquilamente las podríamos haber Está claro que era Béjar el encargado. Lo que se citó fue al ministro de Salud para que hable sobre la política sectorial, ¿no? Lo que yo presenté ese mismo día fue una moción para invitarlo al ministro de Salud para que nos hable exclusivamente sobre el tema de las vacunas y el retraso que está viendo en estas dotaciones, ¿no? Eso se va a ver ya la siguiente semana. Okay. Esperamos que el ministro de Salud pues, pueda venir esta semana y nos plantee cuáles son los motivos de los retrasos que estamos teniendo y que hoy en día pues, es tan necesario para afrontar la tercera ola. Hoy la pelota está justamente en manos de Cancillería en tándem con el Ministerio de Salud para que finalmente no vuelva a haber más periodos en que nos quedemos sin vacunas. ¿Qué fue de ese shock de justamente proyectos de ley de los cuales hablaba Renovación Popular? Es decir, está bien la fiscalización, pero la otra tarea es justamente legislar. Vamos a hablar ahorita también de la representación, pero ¿qué fue de ese tema? Esa es otra manera también.
Creo que las últimas encuestas no han recogido si es que la aprobación, la legitimidad del Congreso ha subido o no, pero me parece que es un tema fundamental y eso va en la línea de recuperar esa legitimidad. ¿Qué viene con esos proyectos de ley? ¿Cuándo se van a poner sobre la mesa? Estos proyectos se van a presentar el martes, a más tardar, porque estamos pasando una serie de revisiones. Yo creo que es importante porque son 50 proyectos de ley que necesita pues una revisión mucho más exhaustiva, ¿no? Ahí se plantean, por ejemplo, leyes donde se busca acabar con el hambre, la ley del voluntariado juvenil, ¿no? La ley que establece pues cadena perpetua para los corruptos, las leyes que declaren de interés la creación pues del tren de la costa, ¿no? Okay. Proyectos que van a traer inversión a nuestro país que son necesarios hoy en día para generar trabajo, Que dicho ¿no? ese paso Eso lo vamos votó a también el hacer presidente nosotros. Castillo. Siri, ¿por qué levantaste la mano, perdón, cuando él habló sobre un proyecto de ley? El tema contra el hambre lo hemos presentado desde Juntos por el Perú, reactivar la moción para fue un proyecto la de Comisión de Hambre Rafael Cero, López si me Aliaga de la permites, que campaña. además es una iniciativa de Mirta Vázquez, la ex congresista del Frente Amplio, y he planteado Ya, pero personalmente un proyecto de ley. Si el proyecto de ley dice lo mismo y busca el mismo fin, Por no nos supuesto. vamos a poner a pelear por la autoría, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Pero, Ah, no, pero yo no cabe dije nada, recordar no, que nadie fue se está algo peleando. que fue un eslogan de ¿Qué campaña de pelea? Rafael No hay López pelea Aliaga, acá, al ¿no? contrario. Correcto. No, ¿de quién fue la autoría? No, enhorabuena. Ah, no, Veo, pero... entonces veo una coincidencia. Sí. Ah, no, por No supuesto. puede ser. Por favor, un aplauso. Sí, no, por supuesto. La han firmado congresistas de casi todas las bancadas. No me dejará Correcto. mentir acá el Ahora, congresista. Siri, déjame apretar un poquito. Entonces, ¿por qué te has molestado con Rosa? ¿Por qué has dicho que justamente eres víctima de un ataque por ser una mujer de izquierda? No, yo no he dicho que soy víctima, esa palabra la has usado tú. Yo he dicho que a las mujeres se las juzga de diferente manera. Y se habla de juzga. novios, y se habla de tiene vínculos, y se habla de... y nunca acusaciones. Bueno, la Entonces, yo quisiera, lo único que voy a Pero decir, espérate, ¿cuál Cristian... es la acusación de Rosa sin María Palacios de alusión- haber criticado tu proyecto de ley? No, tú me pediste quiénes te critican, pues ya también me pides una lista, yo te la planteo. Pero solamente voy a decir, pero si a los vamos hombres al se les al juzgara en proyecto de ley. política con la misma vara que a las mujeres, Wow. tendríamos una discusión más extensa. No me has respondido. Vamos al tema de fondo. El proyecto de ley, ¿por qué sientes que ha sido injusto que te hayan criticado de esa manera? ¿Por qué No, te ha pero yo molestado? tampoco he dicho que sean injustas las críticas, las he respondido una por una en Entonces una te han columna el día criticado, de pero ayer. tú me dices que te han criticado así por ser una mujer de izquierda. No, tampoco. Tú me preguntaste lo de las críticas y ahora me estás sacando el tema específico de Pero mi tú me proyecto estás de diciendo, ley. a mí me Pero yo te he critican por dicho... ser una mujer de izquierda. ¿Quiénes te critican por ser Rosa María Palacio? Entonces, ¿qué es No, lo que ha ¿quieres criticado que te te diga ha que me han molestado? criticado? Han puesto mis fotos personales en pantalla. Tú, Beto Ortiz, Magali Medina. ¿Eso te parece que lo han hecho con otros congresistas? Pero escúchame, con ¿Con otros varios candidatos? congresistas. Ah, Pero sí. mi punto es, Ah, ha sí. sido una crítica. ¿Tú ¿Cuáles? defiendes tu proyecto de ley? ¿Cuáles? ¿Defiendes tu proyecto de ¿A ley? cuáles congresistas han Siri, expuesto su vida privada e No voy a íntima? hablar de fondo, yo no voy a hablar de esas cosas. Ah, claro, es que ¿Defiendes me tu quieres proyecto de ley o voltear no? a otras críticas, pero no quieres hablar del Ayer machismo. mejor le han sacado 1500 cosas, Sobre por su- favor. ¿Qué? ¿Perdón? Sobre su vida personal, una cosa es denuncias de violencia Pero que de ¿cómo su repente vida tendrá el señor personal? Bermejo y otra cosa Yo es no puedo estar hablando por otro periodista. Yo estoy hablando. Pero- Rosa María Palacios te criticó por tu proyecto de Calma, ley. Cristian, ¿Tú calma. defiendes tu proyecto de ley? Pero ¿cómo no lo voy a defender si yo lo he presentado? Ok, lo que han dicho es que no tenía finalmente costo-beneficio, que es muy vago el proyecto de ley. ¿Tú te has reunido con el ministro de Trabajo? Por supuesto que sí. No, con el ministro de Trabajo no. Me he ¿Cómo reunido... no te has reunido con el ministro de Trabajo si vas a sacar una ley laboral? Lo mismo que le has exigido al congresista. No, yo le exigió al congresista... Ah, bueno. Primero, tranquilo, Cristian. No, Tranquilo, bueno. calma, porque creo que te has ¿Ves? exaltado ¿Ves? porque Ahí- no te ha gustado que te ahí haya sacado el tema del nuevamente machismo. patronizando también Le he como pedido- finalmente Rosa María. No nos Si me victimicemos, permites, por favor. si me permites, una cosa es pedir una censura y otra cosa es plantear un proyecto de ley. Y yo me he Lo que te ha dicho reunido... Rosa María Pero déjame Palacios, terminar, lo que te ha dicho Cristian. Rosa María Palacios No te es que piques. es un mal proyecto. Pero no te piques. Es un mal proyecto. Pero no, para ti, ¿lo has leído? Insistes, ¿Cuántas es un mal páginas tiene? proyecto para Martín ¿Cuántas Hidalgo, páginas que es tiene? periodista de ahí. Cristian, Tiene como ¿cuántas 4 o páginas 5 tiene? páginas. ¿Cuántas páginas? Tiene la primera página y después las 4, 5, 6. Me No, quiere hacer una son 6 prueba. páginas de exposición El de análisis motivos y una costo-beneficio página no de existe. No has hablado con el ministro de Trabajo. Sí he es una ley hablado, que pero ya está es que perdiendo. no me No te has dejas reunido, lo contestar. acabas de decir. Pero, Cristian, Pero yo es no que- tengo que presentar un proyecto de ley y reunirme con el ministro para presentarlo. 1, 2, Le acabas de pedí la decir que reunión al tampoco pueden Pero criticar, déjame terminar. tampoco pueden criticar a un ministro Pero no me dejas si es hablar que de no mi se ha proyecto. reunido con él. Pero es Bueno, que quisiera viene hablarle a la con el mismo población sobre mi rasero. proyecto de ley. Se trata en sobre fin. la derogación de la suspensión perfecta en el marco de la 038, no en el marco de la 728. ¿Qué quiere decir esto? Que nos hemos reunido con las organizaciones de trabajo que hace año y medio no reciben sueldo porque han sido puestas en suspensión perfecta. Esta gente que se ha sido suspendida año y medio se ha ido a la informalidad, Cristian, a vender a las calles para sobrevivir porque tiene un contrato, si es que todavía es vigente, pero no tiene plata en el bolsillo mes a mes. Para eso y solamente para el decreto 038 hemos planteado eliminarla. No para la suspensión perfecta en el marco del cese colectivo, no para la suspensión perfecta en el marco de la 728 y todo ese sustento lo he juntado gracias a
abogados, laboralistas, etcétera. Le pedí una reunión al ministro de Trabajo. Ministro, ojalá se quiera reunir conmigo porque hace 2 semanas le mandé un oficio. Gracias, Cris. No se reunió entonces contigo, no te reuniste con el ministro de Trabajo antes de presentar el proyecto de ley. Congresista No se reúne Soto, uno con el ministro antes de proyectos de presentar un ustedes de proyecto de Alianza ley. para el Progreso. Sí, mira, primero decirte que recién se han terminado de conformar las comisiones en el Congreso de la República. Todo proyecto, de acuerdo a la naturaleza, pasa por comisiones. Entonces, ¿cómo podríamos en una primera parte, sin tener comisiones, ya estar, digamos, evaluando el contenido o el resultado de un proyecto de ley como el caso de Sigrid Bazán? Tendría que pasar primero a la Comisión de Trabajo, evaluarse si tiene razón o no tiene razón. Ese es el mecanismo que tiene que utilizar el Congreso. Pero acá a Cris no le gusta, pues No, tampoco. perdón, Colega, no le gusta mi proyecto. técnica Creo que ni lo ha legislativa leído, la pero no le tenemos gusta. No, y así, claro, así finalmente todos. No, el tema es que tan vamos a hacer importante se ensayos y presenta un proyecto. errores. Pero al menos Perdón, se está hablando del que termine el proyecto. congresista Soto, por favor. Sí, bueno, te decía, ese es el mecanismo. Nosotros, para el mes de septiembre, igual que los amigos de Renovación Popular, tenemos un paquete de proyectos de ley que tienen que ser presentados. Por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Yo soy presidente de la Comisión de Transportes y estamos viendo el tema de la Internet gratuito ofrecido por Castillo a nivel nacional. Un tema que tiene que decirse, debatirse y aprobarse de ser el caso, porque es es una propuesta y es una petición del propio presidente de la República. Otro proyecto que es muy importante es el ver la reactivación económica. ¿Cómo nos reactivamos? Como bien tú lo decías, si no hay vacunación al 75% de la población, no va a haber reactivación económica. Al contrario, estamos yendo a una tercera ola, no hay vacunas, no hay reactivación, y esto prácticamente se va al garete si no se ponen las cosas en su sitio ya mismo, ¿no? Ahí estamos proponiendo nosotros, la creación de fuentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el sur del país, hablamos de un proyecto de ley para rehabilitar la línea férrea entre Hidroeléctrica Machu Picchu, Santa Teresa, Santa María, la Convención, con proyección hacia el Bajo Urbano. Es un proyecto de ley, ojo, de rehabilitación de la línea férrea. Bueno, pero me dice que en septiembre, finalmente. Lo que veo es que septiembre está a la vuelta de la esquina. Muy pocos proyectos se han presentado, ¿no? Finalmente, pues, claro, ha habido más una labor de fiscalización, Pero, Cristian, ha habido una labor más de, finalmente, oposición, que este congresista, que esto, que el otro. Usted me dice que finalmente se van a presentar cuando López Aliaga hablaba de este shock de proyectos desde hace buen tiempo, y no hubiese esperado que también, a la par que hacen la labor de fiscalización, también comiencen con estos proyectos. Quiero terminar con el congresista Soto, porque el representante de Cusco, ¿cuál va a ser el final, la salida para el caso del corredor minero? Sabemos que finalmente, recién se ha establecido una mesa de diálogo y que es una papa caliente, pero ahí justamente me toca, o me permite tocar el tema de representación. Usted en representación del Cusco, otro congresista del Cusco es Guido Bellido, hoy premier. Sí, pues, él ha ofrecido reunirse en una mesa de diálogo. Él ha acordado finalmente juntar a la empresa, a los hermanos que están en este sector, que son afectados por la contaminación que genera la explotación de la minería, y creo que ese acuerdo tiene que llegar a un punto final, ¿no es cierto? Y ese punto final tiene que ser que se respete a esos hermanos del campo, a quienes se les ha ofrecido carretera asfaltada y hoy no se les cumple, a quienes se les ha dicho que se les va a mejorar el sistema de educación, salud, internet, y absolutamente nada de eso se ha dado. Entonces, es un tema en el cual el Estado va a entrar a mediar, pero la solución la tiene pues la concesionaria. Bueno, o sea, ¿no es el Estado quien tiene que finalmente entregar educación, el asfalto y todo? No sé, porque usted me dice que es el gobierno el que tiene que mediar entre la localidad y finalmente la minera. MMG Las Bambas se ha comprometido a muchas cosas con el pueblo. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, construirle un colegio. Que cumpla pues, que cumpla. Ha ofrecido darles internet. ¿Cumple? No cumple. Esas cosas tienen que cumplirse. Pero ¿quién va a exigirle? ¿El hermano campesino que está en provincias altas va a ir a enfrentarse al empresario? ¿O es que tiene que buscar a sus autoridades para que digan, oye, exígele que cumpla esos compromisos? Hay convenios marco. Correcto. Entonces, ¿usted cree que finalmente es la empresa en este caso quien tiene que cumplir? Ellos tienen la llave de solucionar el problema. Exactamente, porque ellos tienen compromisos con el pueblo. Lo que pasa es que hubo una carretera también que el Estado finalmente declaró vía nacional. Ahí hay un problema también respecto de los terrenos y todo. No sé si es que va a ser tan fácil. Pero una mesa de diálogo hará que las tres partes puedan llegar a acuerdos definitivos, ¿no? Correcto. Congresista, para ir terminando entonces, finalmente, proyecto de ley y a la espera
en verdad nada va a pasar. Es el voto en contra de Renovación Popular. No creo que finalmente o ha habido algún tipo de conversación, esperan que algo pueda pasar para cambiar su voto. ¿Es una posibilidad votar en abstención, como ya lo ha anunciado Votará Avanza País? Es una posibilidad, claramente. ¿Por qué? ¿Cuál sería de su punto de vista esa diferencia? ¿Qué en términos políticos les otorgaría a ustedes de cara al gobierno votar en abstención y no en contra? Mira, el tema que pueda renunciar algún otro ministro, ¿no?, que no está preparado para el cargo, y no es obstrucción, es fiscalización, no es apañamiento, es un adecuado control político. Nosotros esperamos que realmente este gabinete se recomponga aún más de lo que está. Ya nos demostró el señor Bellido que sí es posible una recomposición, sí es posible colocar una persona preparada y sacar a una persona ideologizada del cargo. Entonces nosotros esperamos que esto se pueda dar. Faltan 4 días para la investidura de confianza. Esperamos que puedan tomar decisiones concretas y frente a eso nosotros vamos a evaluar, ¿no? Porque vamos a esperar hasta el último momento, vamos a escuchar incluso lo que vengan a decirnos, porque, a ver, si dentro de sus políticas está el cambio de la Constitución como prioridad y no así la reactivación económica o la lucha contra la tercera ola de la pandemia, entonces definitivamente van a tener un voto en contra, porque correcto, no pueden priorizar otras cosas y no la verdadera necesidad de la población. De Juntos por el Perú hubo, es cierto, algunas críticas iniciales, ¿no?, respecto de la falta de paridad, etcétera, etcétera, pero ¿hay algún ministro para Juntos por el Perú que no califique para tal cargo? Mira, no hemos hecho la evaluación como bancada, entonces no te puedo dar la voz de la bancada, pero tenemos críticas a casi todos, hemos mandado usted, oficios. congresista, de manera individual? Yo creo que estoy evaluando más el desempeño de lo que ha hecho el Premier. Y ojo, y también estamos esperando, ¿eh? Porque creo que el Premier ha hecho un anuncio de que se vienen más cambios. No sé si realmente los hagan o no, pero si los hacen tendremos que evaluar también sobre la marcha. Como dijo el congresista, tenemos hasta el jueves para evaluar si es que hay cambios, quiénes serán, si son o no. ¿Y cómo los evalúa correctos. la gestión hasta el momento? Mira, yo creo que se han cometido algunos errores al comienzo, pero creo que el más grave error ahora es distraernos en toda la crisis política que además creo está siendo encausada y exacerbada por un sector que quiere vacancias adelantadas, etcétera, y no tanto en el trabajo. Yo le pediría un poco más de chamba al gabinete. Algunos lo están haciendo.